Hola, buenas tardes de domingo 23 de enero. Muchas gracias. Empezamos un poquito tarde y un tanto despeinados. Y si ustedes ven que se mueve el girasol es porque nuestra asesora especial Anastasia, alias La Tacha News, quiere participar de alguna manera en nuestra transmisión de domingo. Gracias a quienes se van a estar conectando a lo largo de esta transmisión. Aquí tenemos a Domi Ramos. Muchas gracias por estar aquí y a quienes están compartiendo o viendo esta transmisión de manera post, es decir, retransmisión o diferida, pues muchas gracias también por compartir, por escribir, por preguntar, por opinar. Este espacio es sobre todo un espacio informativo y de análisis para quienes estamos en la misma sintonía o quienes estamos en sintonías muy similares o quienes tienen dudas. José Manuel Fuentes, saludos, muchas gracias. Alonso Eje, gracias. También Maida Yolanda Marroquín, gracias. Le mando saludos también. A Siria Ortiz, a Ruth Smith, que nos está... Pónganme de dónde nos están viendo, porque también es un gusto saludar a quienes nos ven en varias partes del país y hasta en Estados Unidos. Gracias a Silvia Lira que nos está mandando saludos de invierno y a las meninas desde Mazatlán. Está Víctor Manuel Ayala, muchas gracias Víctor. Gabriel Carrera, perdón, gracias. A Isabel Silva Jiménez, muchas gracias. Liz Díaz también, gracias por tus saludos. A José, perdón, desde Atizapán. Y Ruth Smith nos está viendo desde Monterrey, la perla regiomontana. Antonio García, muchas gracias. Roca Marta, igualmente un gusto tenerlos aquí. Esteban Salvador Vargas, desde Cuernavaca, Morelos. Hoy tenía yo ganas de escaparme a Cuernavaca, ya no me dio tiempo. María Caballero, desde Toronto, Canadá. Tenía yo ganas de escaparme a Toronto, pero eso está más difícil, sobre todo ahorita en tiempos de Omicron. Johnny Pacheco desde Los Ángeles, muchas gracias. Betty Valderas desde San Luis Potosí. Ángel García desde Nesa York. Aquí vi a Jorge Fichi que nos está escribiendo desde mi tierra, las tierras del Mayab, las del Faisán y del Venado. Vamos a juntar un poquito más de compañeros y compañeras para empezar nuestro análisis y que podamos interactuar. Eduardo Aguirre desde Vallejo, Ciudad de México. También muchas gracias. Voy a también abrir y a compartir esta transmisión en mi cuenta de Homo Sapien y en la cuenta personal también para que estemos enlazados más. Jerry Novelo desde Mérida, muchas gracias. Qué bueno que están ahí varios conectados desde mi tierra. Adaya Pérez Torres desde aquí de la Ciudad de México, gracias por estar también enlazada y enlazados. Lone Melanz, por el apellido seguramente es de Campeche. Yair Caridad Villegas, muchas gracias, qué gusto verte por aquí, Caridad. Y pues también estarnos iluminando con los girasoles, que siempre son unas flores hermosísimas. Francisco LG, gracias por tus saludos. Y desde Orizaba, Nicolás Islas, también muchas gracias por estar aquí enlazadas y enlazados. Estamos 23 de enero, ya estamos a la última semana, vamos a empezar la última semana ya de enero del 2022. Los años se van muy rápido y tan rápidos como van a irse las epidemias, ojalá. Angélica Sánchez desde la alcaldía de Azcapotzalco también, muchas gracias. Esta semana y sobre todo el día de ayer y el día de antier, creo que este es un tema muy importante que debemos comentar. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue a hacerse una revisión programada con sus cardiólogos. Acudió al Hospital Central Militar y, bueno, esa visita al hospital por parte de López Obrador generó al principio, sobre todo alrededor de las 4 o 5 de la tarde, una cantidad de especulaciones de que le había dado un infarto, de que estaba pues en una situación grave, de que seguramente hizo un coraje, de que comió de más los antojitos que siempre se nos antojan, el tamal de chipilín,
o los tlacoyos, o las tlayudas, en fin, la enorme capacidad que tenemos los mexicanos y en general los seres humanos para especular sobre la salud de otras personas, y más si se trata de alguien con poder, pues se desató el el viernes. Y al mediodía, bueno, a la tarde, ya 16:30 horas, se informó que era una visita de rutina, la informó el vocero Jesús Ramírez Cuevas. La noche ya del viernes, la Secretaría de Gobernación sacó un comunicado muy puntual diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a una terapia de cateterismo. Para quienes han tenido parientes o han sufrido temas del corazón o tienen conocidos o gente querida que ha sufrido problemas cardíacos, sabemos que evidentemente el cateterismo es una práctica común o más bien una práctica constante para destapar las arterias. Es como labor de plomería, de desatar las arterias que conducen la sangre que bombea el corazón para que pueda bombear mucho más fuerte. No es que tenga que haber un infarto, más bien es para desobstruir esas arterias que se van obstruyendo por la grasa, por el colesterol, por muchas otras sustancias y pues, evidentemente porque el presidente López Obrador sufrió un infarto el 3 de diciembre de 2013 y para desgracia de quienes lo odian, no falleció, y para fortuna de quienes lo seguimos, que somos millones, que desde entonces sabíamos que era la posibilidad de abrir las compuertas del sistema político y empezar un cambio real, una persona que no estaba comprometida con grupos de corrupción o de corruptores, sino que ejercía un liderazgo real. Desde entonces, pues sabíamos que había que cuidar mucho la salud de López Obrador. Y lo que es obvio no lo es tanto para quienes se dedican a anticipar la muerte de las personas y sobre todo de líderes políticos como López Obrador. Todavía nos dormimos con alguna inquietud y el sábado, es decir, ayer, 22 de enero, el propio Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales, en sus cuentas de redes sociales, grabó un video para que se le viera la cara, para que se escuchara que estaba ya normal, acababa él de salir convaleciente del COVID-19, segunda vez que le dio COVID-19 en la variante actual de Omicron, y él mismo y en su propio testimonio confirmaron que con las vacunas, él teniendo ya 3 dosis de vacunación y además haber padecido COVID-19 antes, tiene los suficientes anticuerpos para que el COVID-19 no lo atacara de manera grave. No se volvió un paciente que requiriera hospitalización, mucho menos oxigenación o alguna otra de las situaciones que nosotros vimos hace ya más de 2 años en el inicio de la pandemia, cuando muchos adultos mayores de países de Europa, de Italia, por ejemplo, de España, ancianos y gente de más de 70 años que fallecieron en los centros de retiro, porque efectivamente el virus ataca con mayor fuerza a quienes tengan sus organismos y sus pulmones debilitados por la edad, por enfermedades crónicas, por la situación en la que se vive, ¿no? Entonces, aquí me están preguntando que ¿quién apoyo yo para gobernador de Yucatán? Me han estado candidateando, muchas gracias a mis paisanas y paisanos que me candidaten, pero yo vivo en la Ciudad de México ya desde hace muchos años, pero creo que Yucatán va a merecer un buen cambio y ojalá y sea un cambio hacia la izquierda. Pero bueno, ahorita como me lo han estado preguntando, bueno, ahí se candidatea mi hermana Ana Rosa Villamil. Puede ser, si gobierna 9 gatos y 5 perros, va a poder gobernar Yucatán, yo creo. En fin, cierro paréntesis. El día de ayer, en sus redes sociales, el presidente López Obrador explicó de manera muy sucinta, pues su testimonio, que él tenía que ir de rutina, o va de rutina, quizá cada 6 meses, cada año, no sabemos exactos, a hacer el chequeo del cateterismo, porque él es un paciente cardíaco. Y no se pudo hacer la visita anterior o de rutina, pues porque le dio COVID-19,
Entonces la hizo el viernes, después de la conferencia matutina. Nosotros lo vimos, la gran mayoría lo vimos, estaba perfecto en unas circunstancias quizá con el cansancio lógico de alguien que lleva ese ritmo de intensidad y de gobernabilidad. Pero fuera de eso no vimos que se estuviera infartando o que estuviera en una situación de debilidad. Pero claro, pues los adversarios tenían que generar esta infodemia para poder sentirse a gustos, ¿no? A gusto con lo que pues está solicitando y diciéndose. Esta es una de las partes fundamentales de lo que dijo López Obrador el día de ayer. Los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico, para llevar a cabo los cambios, la transformación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, porque siempre se preocupan. Ya no quiero seguir hablando de estas cosas, que si es el COVID ahora, cateterismo. Ya espero que ya no hablemos de esto y solamente de la felicidad de nuestro pueblo, de cómo vamos a ir enfrentando los graves problemas, cómo vamos a seguir resolviendo todo lo que nos afecta como sociedad, como colectividad, cómo vamos a seguir fortaleciendo. Aquí hay una parte del mensaje que llamó mucho la atención, lo repito, cuando menciona que ya tiene un testamento político. Espero que ya no hablemos de esto y solamente pues, la transformación. Muchas gracias para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico, para llevar a cabo los cambios, la transformación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, porque siempre se preocupan. Ya no quiero seguir hablando de estas cosas, que si es el COVID ahora, cateterismo. Ya espero que ya no hablemos de esto y solamente de la felicidad de nuestro pueblo, de cómo vamos a ir enfrentando los graves problemas, cómo vamos a... Ese era un mensaje para aclarar y para calmar, pero también este tipo de situaciones lo que provocan y producen es muchísima especulación política. No solamente porque hay muchos sectores afectados por lo que se ha logrado en 3 años o por los cambios que se han emprendido en 3 años, sino porque dicen que la única solución o la única manera de enfrentar un liderazgo tan fuerte, tan sólido como el de López Obrador, pues es el que él fallezca, que fallezca abruptamente, que no haya quien lo sustituya, o que si alguien lo sustituye, pues sea alguien favorable a los intereses de los grupos afectados. Es decir, desde hace ya un rato estamos viendo que hay una disputa por la restauración de lo viejo, porque hay muchos intereses afectados, o continuar con la transformación. Lo que está diciendo López Obrador cuando dice: yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un país, un proceso de transformación sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. Afortunadamente no va a necesitarse. El testamento político, para quienes dicen que este es un gesto monárquico, es, como lo dice el nombre, es político. No es un testamento en donde él esté designando a una sucesora, a un sucesor, esté diciendo estas son las riquezas del país que se le van a quedar en manos de tal o cual persona. Los testamentos políticos los escriben grandes líderes cuando saben en alguna situación o en una circunstancia que pueden ser asesinados, pueden estar en guerra y perder la vida. Benito Juárez dejó un testamento político en vida. Benito Juárez, pues evidentemente estaba con el carruaje por todo el país defendiendo la integridad de la soberanía nacional frente al imperio austrohúngaro, frente a la invasión francesa, frente a la presencia de un archiduque
Maximiliano de Habsburgo, que nos lo querían imponer. Y evidentemente dejó un testamento político por si le pasaba algo, por si lo atrapaban, por si lo mataban. Desgraciadamente a Francisco I. Madero, cuando Victoriano Huerta lo detiene, lo asesinan de la manera más vil, traicionera, cobarde, que es la manera en la que asesinan los hijos de la chingada que ven sus intereses afectados. De esa manera, Victoriano Huerta asesinó a Francisco I. Madero y no dejó testamento político, pero dejó toda una serie de hechos y de leyes también, y el plan de San Luis Potosí para levantar al pueblo en armas. En fin, los líderes políticos que respetan a su pueblo, que respetan a sus gobernados, que saben, como sabemos todos, que en cualquier momento podemos fallecer, pero que el enorme poder y las responsabilidades que derivan de ese poder los obliga pues a dejar por escrito cualquier situación inconveniente, como decir, siguen los proyectos tales y cuales, debemos profundizar en tales y cuales cosas, y creo que debe quedarse al frente del gobierno durante tal y tal tiempo mientras se convoca elecciones o suceda algo, tal persona. Es decir, los imprevistos. Y el dejarlo por escrito, ahí sí hay una situación en donde, pues, en primer lugar, no hay lugar a la especulación. Él mismo ya lo dijo. Y creo que esto es lo que tranquiliza a quienes estamos con él por convicción, a quienes hemos emprendido el cambio político por convicción, no por una chamba, no por interés, no por un hueso. Y este asunto del testamento político es eso. Pero obviamente los enemigos, los adversarios, los que están, si pasa una mosca es culpa de López Obrador, si se cae la bolsa es culpa de López Obrador, si hay Omicron en México es culpa de López Obrador, si amanecieron infelices es culpa de López Obrador, si les muerde un perro en la calle es culpa de López Obrador, si sus matrimonios truenan no es culpa del egoísmo y de la mala capacidad que tienen para gestionar los conflictos con las otras personas, sino que es culpa de López Obrador. Es decir, a los que les molesta que López Obrador diga que tiene un testamento político son los que viven molestos porque gobierna López Obrador. Y ese es el tema, y no caigamos en las provocaciones, porque eso es lo que buscan justamente, enfurecer a la gente y seguir alimentando una leyenda que ellos mismos construyeron de que López Obrador es un autoritario, de que López Obrador es un dictador, de que López Obrador es un comunista. De comunista no tiene nada, es decir, no ha expropiado ni una sola empresa que esté en manos de la industria privada, no está dirigiendo de manera centralmente planificada la economía. Hay inversión externa, hay inversión privada, hay muchos capitales y hay muchos que les está yendo bien porque ahora no tienen que pagar mordidas ni tienen que caer en las extorsiones de la corrupción. Entonces, estos que viven molestos y que siempre van a tratar de inventarle algo, evidentemente, pues no les gustó que dijera que tiene un testamento político. Evidentemente, siempre, y eso hay que reconocerlo en el análisis, López Obrador se anticipa a sus adversarios. Los conoce, los huele, sabe de qué está hecha la iguana, sabe de qué lado masca la iguana, como dirían los abuelos. Entonces, creo que esta explicación, y gracias por sus comentarios, es necesaria que la tengamos muy clara. No es un testamento porque vaya a morir, es un testamento para que haya certidumbre del cambio que él inició y del cambio por el cual todos los que estamos apoyando, trabajando, simpatizando, empujando la cuarta transformación, y por eso creo que estamos ahí al pie del cañón. En fin, en esta semana también se comprobó que no es ningún comunista, no es un come niño, no es un come niños, no es una amenaza del demonio. O sea, la derecha se vuelve irascible, ya quisieran que un rayo los parta. Bueno, antes de pasar al tema de Banamex,
Nada más imagínense lo que provocaría que no dejara López Obrador por escrito y de manera clara las indicaciones si le llegara a suceder algo. Este país, en 1913, a la muerte de Madero, al asesinato vil, traicionero y artero de Madero, no tenía una hoja de ruta y entonces se vino la guerra civil. Es cuando se vienen los grupos realmente armados a luchar por el poder sin una hoja de ruta clara. Por fortuna existió un Venustiano Carranza que trató de plantear desde el gobierno de Coahuila un hasta aquí a Victoriano Huerta y lo siguieron otros gobernadores. Por fortuna existieron caudillos tan importantes y tan fuertes como Francisco Villa, Pancho Villa y obviamente Morelos Zapata, Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, en el estado de Puebla, en el sur de la Ciudad de México y del Estado de México, la presencia zapatista fue muy fuerte. Pero también hubo otros grupos contrarios, grupos contrarrevolucionarios. Y vino la guerra civil, se desató al tigre. Lo que les está diciendo, y esta sarta de idiotas no entienden, es que López Obrador, en su responsabilidad como presidente, va a mantener amarrado al tigre para que no haya violencia en este país, para que no vuelva a correr la sangre por la lucha por el poder, que ha sido una constante en la historia, por cierto, de las transformaciones. De la primera transformación que fue la independencia, bueno, ahí está la enorme cantidad de muertos que pues fueron la sangre que le dieron vida a esta nación. Ahí está la guerra de reforma, la disputa por la nación entre liberales y conservadores en la época de Benito Juárez. Ahí está la revolución que con sangre tuvo que derrocar no al dictador, a la dictadura, porque el dictador, Porfirio Díaz, se va del país mucho antes de que venga la guerra civil. La guerra civil viene a raíz del asesinato de Madero, y de no tener claras la situación. Entonces, creo que de una u otra medida también está garantizando, al decir esto López Obrador, que no quiere que se desate el tigre y que no quiere violencia ni guerra civil en este país. Entonces, pues tengan tantita aceptación de su responsabilidad política y agradezcámoselo. Ese es lo mínimo, pero bueno, están muy desatados y están muy furiosos. Y esto creo que tiene que ver con el tema de la profundidad del cambio, de la profundidad de los intereses que se están afectando, de la profundidad también de la disputa interna en el bloque gubernamental o entre los bloques que quieren o aspiran a desplazar a López Obrador en la toma de decisiones. Eso no hay que negarlo. Hay fuerzas que operan adentro de la cuarta transformación para que retroceda. Algunos dicen es que los radicales, otros dicen es que yo soy moderado. No, no pongamos esas palabras que son bastante importantes para poder definir situaciones políticas. Son fuerzas que buscaran la restauración. Ese es el tema. Y la restauración significa el retroceso, el que regresen a dominar a este país el puñado de personas, los hombres y las mujeres más ricas de México, las televisoras y sus directivos y sus accionistas, las empresas transnacionales, los cacicazgos políticos más fuertes, los narcogobernadores más fuertes. Esto es lo que está en juego. Entonces creo que eso es lo que es muy importante ponerlo en la mesa y en blanco y negro. No creo que sea necesario abundar mucho más. Este es el tema que creo que también vale la pena compartirlo y analizarlo con ustedes. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos autorizó ya la venta de lo que era el 50.5% de las acciones de la refinería de Deer Park en Texas, de la cual
Pemex tenía el 49.5, pero no tenía el control. Le compramos, o el Estado mexicano, el gobierno, la nación mexicana, le compró a Shell esa parte, y es la primera adquisición en muchos años de México de una empresa extranjera. Tradicionalmente era lo contrario, las empresas extranjeras adquirían bienes nacionales, ya sea campos petroleros, minas, ferrocarriles, hidroeléctricas, eólicas, industria automotriz, industria textil, industria de las telecomunicaciones y de la electromecánica. O sea, siempre esta idea que viene del porfiriato de que la modernidad viene del extranjero y del poder y de atraer el capital externo, pues con esta compra se rompe ese paradigma. Los mexicanos, la nación mexicana tiene la capacidad para comprar empresas extranjeras en el sector energético y para administrarlas bien y para hacer autosustentable el consumo de los refinados del petróleo, incluyendo las gasolinas. Como dice López Obrador, es como si nosotros produjéramos la naranja, el crudo del petróleo, el equivalente al crudo del petróleo, y tenemos que importar jugo de naranja porque todas las naranjas se las damos a Estados Unidos, se las damos a los chinos, se las damos a quien sea, y ellos nos venden el jugo de naranja, pues obviamente mucho más caro de lo que nos costaría a nosotros exprimir las naranjas. Entonces, aunque insistan, señalen, subrayen y les moleste y les encabrone que haya una inversión tan importante para la refinería de Dos Bocas, también hay una inversión importante para comprar una refinería como la de Deer Park y tener el control, y para modernizar las 6 refinerías que existen en el país. Y recientemente dijo ese dato López Obrador, en Estados Unidos hay más de 120 refinerías. Y nosotros estamos con 6 refinerías. Desmantelaron, desinvirtieron, prefirieron robarse el dinero del presupuesto que en invertir refinerías para que los 130 millones de mexicanos que ya somos y que necesitamos de la energía y necesitamos de las gasolinas para muchas cosas, no pudiéramos tener la autonomía. Entonces creo que eso es muy importante de lo que sucedió esta semana, al mismo tiempo que la otra cara de esta narrativa, que es un banco extranjero que compró a un banco mexicano, al segundo banco más importante, que llegó a ser el primer banco de México, el banco privado, que es Banamex, fue adquirido en 2001, en la época de Vicente Fox, por Citigroup. Citigroup, que fue uno de los grandes grupos financieros norteamericanos. Citigroup, como muchos otros grupos financieros, padecieron la crisis global financiera, el efecto del 2008 y 2009. Y entonces, en lugar de invertir en la expansión en México, estuvieron administrando el negocio de Citibanamex, y Citibanamex se fue replegando al grado de que ahora es el cuarto banco. De haber sido el primero, de haber sido el segundo cuando lo adquirieron, ahora está en el tercer lugar. Y hace unos momentos leía yo en una columna periodística, y aquí en el mismo periódico de hoy, aquí tengo el periódico, el Universal, por ejemplo, da algunas cifras que creo que es importante compararlas. Dice, Banamex cuando lo venden tenía 1.276 oficinas en junio de 2001, hace 21 años. Y llegó a tener 1.359 sucursales, 1.359 sucursales. Pero ahora, 21 años después, con el 40% más de la población, se redujo. En lugar de tener más de las 1.359 sucursales, tiene 1.299 sucursales. Y de tener una gran cantidad de cajeros, más de 9.000, redujo. Y Banamex, cualquiera que haya o tenga servicios de Banamex, sabe que la banca digital de Banamex es un desastre. Se atrasaron en la parte digital, dejaron de dar créditos. Entonces, el tema aquí es que a Banamex
no le fue bien con la compra de Citi. Citigroup obtuvo lo que necesitaba para completar lo invertido en la banca y llevarse las ganancias, pero no reinvirtieron. Esta ecuación es la otra cara de las privatizaciones. No es cierto que la venta de activos mexicanos a grupos extranjeros garanticen la bonanza, el crecimiento y la expansión. No es cierto. El caso de Banamex es muy claro. Y el caso de los ferrocarriles es todavía más claro. Vendieron los ferrocarriles y los desmantelaron por completo. Hasta ahora se está volviendo a construir una línea de ferrocarril, como es el caso del Tren Maya, y vean los escándalos que arman, ¿no? Entonces, creo que esto es la situación interesante de este fin de semana y de esta semana que pasó. Estuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, estuvo en México, dialogó con el presidente, y los que son algas prontas siempre dijeron, no, vino a regañarlo, esta es una mujer que tiene las faldas bien puestas y le vino a decir que la reforma eléctrica no va y que deben hacer esto y esto. No es cierto, nada de eso es cierto. A ver, por sentido común, ¿cómo va a venir la secretaria de Estados Unidos de Energía a regañar al presidente de México en el momento que México les está comprando a los norteamericanos activos por $600 millones en la refinería de Deer Park? Es decir, no tiene lógica. Nadie viene a regañarle a quien te está comprando. Entonces, no vengan con taradeces o tarugadas que solamente demuestran su chauvinismo, su xenofobia, perdón, no la xenofobia, su amlofobia, su odio a López Obrador, y al menos reconozcan que es una jugada magistral poder adquirir la refinería de Deer Park, frenar cualquier incomodidad de los sectores de inversionistas norteamericanos y echar adelante la reforma eléctrica que ahorita está en Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Por cierto, antes de terminar, les reitero que en los medios públicos mexicanos, en el canal 14, en el canal 11, en el canal 22, en el IMER, en Radio Educación, en los distintos medios de los estados públicos, estamos transmitiendo los resúmenes del Parlamento abierto, de los foros sobre la reforma eléctrica. Y este es uno de los procesos que va a ser uno de los grandes testamentos políticos de este sexenio, poder revertir la privatización del sector eléctrico. Por eso hay vida para rato, hay cuarta transformación para rato, y creo que eso es muy importante. Aquí me mandan saludos desde Nuevo León, también les mando saludos, y estoy viendo aquí todos sus comentarios. Ya son casi las 6 de la tarde, entonces les dejo para que disfruten la tarde y la noche de este domingo maravilloso. Y aquí con la tacha, la Tomasa de este lado y los girasoles. Buenas tardes, gracias, feliz semana.